¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva aula virtual que realizamos cada día jueves a las 21:30. Tratamos un tema jurídico de interés. En esta ocasión corresponde analizar las técnicas especiales de investigación. Este es un tema de interés del derecho procesal penal. Las técnicas de investigación se encuentran determinadas en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el libro segundo, en el título cuarto que trata de la prueba. Las técnicas de investigación que constan en el Código Orgánico Integral Penal se dividen en técnicas generales de investigación y técnicas especiales de investigación. Y esto a propósito de que existen mecanismos y herramientas que se orientan a la investigación penal de los delitos comunes, estos delitos que con mayor frecuencia ocupan a la administración de justicia. Me refiero a los robos, a los asesinatos, a los fraudes, etc. Pero existe también otra modalidad de delincuencia, una modalidad de delincuencia más compleja, plurisubjetiva, donde participa más de un sujeto, pluriofensiva, donde existen varios bienes jurídicos que son lesionados a propósito de la infracción. Para este tipo de delincuencia, que la nomenclatura internacional la denomina delincuencia organizada o criminalidad organizada, para este tipo de delincuencia es que se han diseñado estas técnicas especiales de investigación. Delitos como el narcotráfico, la misma delincuencia organizada, la asociación ilícita, delito de lavado de activos, trata de personas. Esta criminalidad requiere una forma especial de realizar la investigación penal. Y es ahí donde se recurre a las técnicas especiales de investigación, que tienen la finalidad de recoger los elementos de convicción que posteriormente se jerarquizarán como prueba para poder establecer los hechos, estos hechos en estos delitos complejos, y también poder ubicar y determinar a los partícipes. Recordemos que en este tipo de delincuencia encontramos personas que participan en la infracción generalmente como autores materiales y también autores mediatos o autores intelectuales, instigadores, etc. Entonces, esta herramienta es una herramienta especial que la debe utilizar la Fiscalía como titular de la acción penal en estricta coordinación con la policía. ¿Cuáles son estas técnicas especiales de investigación? El Código Orgánico Integral Penal determina 7 técnicas de investigación. Estas técnicas de investigación que se encuentran en el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal se establecen como 5 principales y 2 más que las podemos incluir dentro de este mismo esquema. Las 5 que se determinan específicamente como técnicas especiales de investigación, las principales, tenemos a las operaciones encubiertas, a las entregas vigiladas o controladas, a la cooperación eficaz, tenemos también a los informantes y a la cooperación penal internacional. También vamos a incluir dentro de estas técnicas especiales de investigación a la interceptación y vigilancia electrónica y a las operaciones básicas de inteligencia que se realizan a través de vigilancias y seguimientos. Estas técnicas especiales de investigación tienen principios, se sujetan a principios, 8 principios específicamente. El primero es la excepcionalidad.
Las técnicas especiales de investigación no son la regla general, son excepcionales. Únicamente operan cuando existe insuficiencia o imposibilidad de recoger esos elementos de convicción a través de las técnicas generales de investigación. Cuando hablo de técnicas generales de investigación, me refiero a las diligencias que con frecuencia realizamos en los delitos comunes. Las versiones, las diligencias, las pericias, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, de evidencias, de objetos, etc. El reconocimiento de documentos y todas estas demás diligencias que se realizan para esclarecer los delitos comunes. Cuando estas herramientas no son suficientes para investigar, entonces tenemos que utilizar estas técnicas especiales de investigación. El segundo principio es la jurisdiccionalidad, esto es, que deben tener control judicial cuando estas diligencias que se van a realizar al tratar de investigar estos delitos complejos vulneran derechos constitucionales. Este es el punto más sensible de la utilización de este tipo de herramientas. La custodia de las garantías por parte del juez cuando se realizan estas diligencias especiales de investigación tiene que ser estricta y se marca la debilidad cuando ya se observa el desarrollo de cada una de estas técnicas conforme se verá a continuación. La pertinencia es otro principio, es decir, que se debe realizar una planificación de acuerdo a la complejidad de la investigación, debe fundamentarse el proceder con una técnica especial de investigación, es decir, la decisión del fiscal y del juez en su momento deben ser motivadas, y esto a propósito de lo dispuesto en el artículo 76, número 7, letra L de la Constitución de la República, que consigna el principio de motivación. La reserva es el quinto principio de las técnicas especiales de investigación. El secretismo, los expedientes que se realizan fuera de la órbita del proceso o del expediente tradicional, es otra de las debilidades que se encuentran alrededor de estas técnicas especiales de investigación. Y este secretismo no solamente por tener expedientes al expediente formal al que se lleva la investigación en curso, sino también porque este secretismo opera por la nula información que tiene la persona procesada respecto a la investigación que se está llevando en su contra, y esto a propósito del derecho a la defensa que se garantiza en la misma Constitución, en el artículo 76, número 7, letra A. Nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del procedimiento respectivo. Sin embargo, aquí este secretismo supone que esta persona no conozca ninguna información de la que se está recogiendo hasta ese momento en su contra. Y también es un secretismo que se da respecto de otros funcionarios que se encuentran dentro de la función judicial o fuera de la función judicial. Sobre estos opera la reserva en la investigación recolectada a través de tipo de fuentes. Otro principio que es el principio de especialidad, y sobre la base de este principio se exige que para estas técnicas especiales de investigación quien tramite o sustancie o lleve a cabo la dirección de estas diligencias para recoger estos elementos de convicción sea la fiscalía, pero una fiscalía especializada, y de esto se ocupan especialmente las fiscalías de delincuencia organizada, en colaboración con policía o cuerpos policiales también especializados. Y entre estos cuerpos de policía encontramos las unidades que son especializadas en antinarcóticos, la misma policía antisecuestros, etc. El principio de legalidad es el séptimo principio de las técnicas especiales de investigación, y sobre la base de esto se exige para la ejecución de este tipo de técnicas el respeto de garantías. Nuevamente debemos custodiar todo el marco legal previsto en la legislación,
y también realizar estas diligencias con celeridad. Es decir, son 8 principios que interesan al momento de tratar de las técnicas especiales de investigación. Recapitulando: la excepcionalidad, la jurisdiccionalidad, la pertinencia, la proporcionalidad, la reserva, la especialidad, la legalidad y la celeridad. Hay algunos aspectos problemáticos que se dan en torno a estas técnicas especiales de investigación. Uno de ellos es la fuga de información. Cuando se están ventilando y tramitando este tipo de técnicas especiales de investigación, la fuga de información puede provenir de personas que se encuentran en la misma organización o también del mismo cuerpo policial o del mismo cuerpo de funcionarios que se encuentran alrededor de esa investigación. La criminalidad organizada tiene muchos tentáculos y ciertamente la posibilidad de corrupción alrededor del ejercicio de las investigaciones que se endilgan en su contra puede provocar la fuga de información. También puede provocar la fuga de información cuando se dan situaciones como o muy parecidas al síndrome de Estocolmo, es decir, las personas que se encuentran a cargo de esas investigaciones se familiarizan y simpatizan con esas organizaciones y terminan haciendo un trabajo de inteligencia y contrainteligencia. Otro de los aspectos problemáticos del ejercicio de estas técnicas de investigación es la posibilidad latente de vulneración de garantías, especialmente respecto a realizar actuaciones sin competencia por parte de los jueces. Y esto a propósito de que debemos recordar que ni el fiscal ni los policías realizan actos bajo el marco de competencia. Esta institución que se determina a propósito de la posibilidad del ejercicio de la jurisdicción. La jurisdicción y competencia son actos que se realizan únicamente orientados bajo las actuaciones de los jueces. Los fiscales y también los policías realizan actos sin que para ellos tenga que ver o aplicarse los aspectos básicos de la noción que tenemos nosotros en la institución de la competencia. Recordemos que la competencia es el límite de la jurisdicción y sobre la base de eso es que actúa el juez, no los fiscales ni los policías. En este sentido, un fiscal de cualquier localidad del país puede conocer un caso que se encuentre en otras jurisdicciones territoriales. No así un juez. El juez debe actuar dentro del ámbito territorial y principalmente sobre el territorio en donde se está cometiendo el delito. Ese es el juez competente a propósito de las reglas de la competencia previstas en el artículo 404 del Código Orgánico Integral Penal. De manera que se debe observar siempre, por lo menos cuando se realizan estas diligencias que se dan sobre la base de las técnicas especiales de investigación, que el juez que otorga las autorizaciones respectivas sea el juez competente ante la posibilidad cierta de que se vulneren garantías durante este tipo de investigación. Ciertamente, otro de los aspectos problemáticos de las técnicas especiales de investigación que estamos analizando es el riesgo que corren los funcionarios, y sobre la base de este riesgo tenemos que indicar que existe la posibilidad de que estas personas que están interviniendo en este tipo de ejercicio de técnicas especiales de investigación puedan custodiarse a través del sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Todos ellos pueden acogerse a la protección de este sistema, que tiene diferentes niveles de tutela, de protección, y sobre la base de eso se dará la custodia al funcionario. Y finalmente, otro aspecto conflictivo es la posibilidad de que en el ejercicio de estas técnicas, especialmente con la técnica de agente encubierto, la posibilidad de que este agente encubierto realice acciones de agente provocador, es decir, que
incite al cometimiento del delito, vulnerando derechos expresamente constitucionales y legales, inclusive de las personas respecto a las cuales se está investigando. Ahora bien, con este antecedente, una vez que hemos visto la naturaleza de las técnicas especiales de investigación, los 8 principios que operan respecto a estas técnicas, los aspectos problemáticos que se dan alrededor de la ejecución de estas técnicas, vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de ellas. La primera técnica de investigación que determina el Código Orgánico Integral Penal, la técnica especial de investigación, es la de operaciones encubiertas. Esto en el artículo 483 del COIP. Aquí debemos considerar que cuando hablamos de operaciones encubiertas, hablamos de un agente policía que está en el ejercicio de sus funciones, no un policía retirado, un agente que está en el ejercicio de sus funciones, un agente activo, que se infiltra en una organización criminal. Es decir, es una persona que, siendo policía y estando en curso una investigación respecto a la posible participación en el cometimiento de delitos de una organización delictiva, se infiltra en esa organización y forma parte, por lo menos aparente, de esa organización delictiva. Aspectos relevantes de esta técnica. Debemos de considerar que para la aplicación de esta técnica, siempre quien dirige la técnica es el fiscal. Quien ejecuta esta técnica es el policía. Ciertamente el fiscal realiza la dirección técnica, la dirección jurídica del desarrollo de esta técnica. Se alimenta con la información que le proporciona la policía. Y toda esta información se la proporciona policía de los cuerpos especiales de investigación que están llevando a cabo esas investigaciones. Debe coordinar el fiscal. El fiscal debe controlar la investigación y no al revés. Es decir, quien debe controlar la investigación, cómo se realiza la ejecución, es el fiscal, no el policía. Se da entonces una intervención de un policía encubierto, quien tiene otra identidad y mantiene esa identidad inclusive a lo largo del proceso para proteger su integridad, y se realiza sobre la base de 3 requisitos para que pueda operar esta técnica. 3 requisitos fundamentales. El primero, que haya un insumo que determine la necesidad de la ejecución de esa técnica. Es decir, este insumo va a ser un parte policial, generalmente un parte policial consolidado, que determine la existencia de una posible organización delictiva, que determine posibles partícipes de esa organización y que determine también la posibilidad de acceso o de ingreso a esa organización. Estos 3 aspectos establecen la necesidad de esta técnica. Recuerden ustedes que las técnicas especiales de investigación son excepcionales, y si son excepcionales requieren fundamentación, requieren un sustento para poderlas ordenar. Y sobre la base de estos presupuestos que acabo de indicar, sobre la base de estos elementos que necesitan, el que autoriza esta técnica especial de investigación es el fiscal, no el juez. Quien autoriza la operación encubierta, de acuerdo a nuestra legislación, es el fiscal, no el juez. El juez lo único que hace al aplicarse esta técnica de investigación es autorizar las diligencias en la que se rocen derechos fundamentales. Derechos fundamentales como el derecho a la libertad, por ejemplo, cuando tenga que realizarse una orden de detención, la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, cuando se deba ingresar en un domicilio a propósito de recoger elementos, la intimidad, el derecho a la intimidad, por ejemplo, cuando se tenga que realizar una interceptación telefónica,
Es decir, solamente en estos casos, cuando se rocen derechos fundamentales, es que interviene el juez. En lo demás, quien autoriza esa técnica es el fiscal. Como vemos, esta actuación es una actuación coordinada entre el fiscal y la policía. La policía le proporciona el insumo de la investigación que el fiscal está dirigiendo y que luego termina autorizando. Vale decir, esta es una de las debilidades de esta técnica, la posibilidad de que sea el fiscal sin control jurisdiccional el que autorice esta técnica de investigación y que únicamente quede relegado el juez a la posibilidad de intervenir cuando tenga que autorizar ciertas diligencias que deban realizar esos agentes en el ejercicio de sus funciones. Nuestra ley determina que esta infiltrada no tendrá ninguna responsabilidad penal, salvo que realice actuaciones fuera del ámbito materia de la operación encubierta. Es bastante delicada esta actuación que realiza el policía que está haciendo de agente encubierto, por cuanto en algunas ocasiones debe cometer delitos también dentro de esa organización para ser parte de la misma. En algunas ocasiones se ve obligado a cometer delitos. Y hay una línea muy fina entre la determinación de cuándo fue pertinente que ese agente policial y cuándo no era necesaria esa posibilidad de que él cometa un delito. En todo caso, siempre demanda bastante riesgo en el ámbito no solamente personal de ese policía, sino en la situación jurídica. La segunda técnica que se determina es las entregas vigiladas o controladas, y esto a propósito de lo dispuesto en el artículo 483. ¿Qué nos interesa de esto? Es que estas entregas controladas o vigiladas no es otra cosa que la posibilidad de que se movilice evidencia con conocimiento de la Fiscalía y la Policía, y que esa evidencia que se está movilizando, trasladando, guardando con conocimiento de las autoridades, se traslade para poder descubrir a otros miembros de la organización. Se transporta droga, por ejemplo, que ingresa desde el oriente, pasa por Santo Domingo, y durante todo ese recorrido está siendo vigilado ese transporte por la policía. En principio, sin que se ejecute esta técnica, debemos decir que la policía debió haber actuado en flagrancia, por cuanto al estar transportando droga, se trata de un delito flagrante, detenerlo desde el momento que ingresó con la droga por el oriente, por ejemplo. Pero cuando estamos aplicando esta técnica específica, no se lo detiene a ese camión o a ese transportista en el recorrido que realiza, hasta que se considera necesario cuando se descubren otros partícipes de esa organización o cuando se pone en riesgo ya la ejecución de la técnica misma porque la persona que está conduciendo ese vehículo se da cuenta que lo están siguiendo, por ejemplo. En este caso, la Fiscalía con la Policía deberá optar por capturar en flagrancia o por simplemente abandonar la persecución a fin de que no se ponga en riesgo la misma investigación. Se trata entonces de una excepción a la institución de flagrancia que se prevé en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, donde establecemos nosotros con un reconocimiento normativo la flagrancia propia y a la flagrancia impropia. Este sería un caso de flagrancia impropia, donde la persona está con conocimiento de otras, con evidencia del delito que está cometiendo, es decir, con la droga, por ejemplo. En este sentido, entonces, debemos cuestionar qué pasaría si es que, por ejemplo, esta persecución se extiende más allá de las 24 horas que determina esta noción de flagrancia impropia. Son situaciones problemáticas que generarán
ya en el ámbito procesal, pero el sustento está sobre la base de la ejecución de esta técnica, y esta técnica determina esa posibilidad, y al tratarse de una determinación de una técnica especial de investigación que reconoce nuestra legislación sobre la base del principio de legalidad, entonces su actuación sería amparada en derecho. Me refiero a la actuación de la policía. Intervienen aquí en esta técnica agentes encubiertos, informantes. Evidentemente nosotros tenemos personas que están brindando información, ya sea dentro de esa misma organización, ya sea de una organización antagónica a esa, o de la misma policía, que se nutre de estas fuentes. La tercera técnica de investigación es la cooperación eficaz. Y sin duda, esta es la cereza del pastel en las técnicas especiales de investigación. El acuerdo de cooperación eficaz. Así debería denominárselo, porque se trata ciertamente de un acuerdo en que existen dos partes. Por un lado, la Fiscalía, que busca obtener información, y busca obtener información que le da el mismo procesado sobre la base del principio de oportunidad. Este principio característico del sistema acusatorio, sobre la base del cual se puede negociar, lícitamente, por cierto. La Fiscalía requiere información por parte del procesado, y el procesado brinda información para que se le rebaje la pena. Y esto es lo que busca el procesado, y es un ejercicio del derecho a la defensa material, lícito además. Busca que su condena, al ver que existe toda una carga de elementos de convicción en su contra, y la posibilidad cierta de que al llegar a juicio sea condena sea menor. Entonces, sobre la base de esto diremos que existe este acuerdo, que es un convenio entre dos partes. Por un lado, el fiscal, que busca obtener información para no solo alcanzar con una sanción penal a ese procesado, sino tratar de alcanzar a otras personas que estén participando en la organización, y principalmente a aquellos que tengan una jerarquía importante en la organización. Esto es lo que busca la cooperación eficaz, alcanzar a la cúpula de estas organizaciones. Recuerden que los sistemas de delincuencia organizada en América y Centroamérica tienen una estructura piramidal. Por eso es que nuestra legislación siempre habla de mandos jerárquicos superiores. Aquellos que están en la cúpula de estas organizaciones son aquellos que se consideran jefes o líderes o capos, como quiera denominárselos. Otras organizaciones delictivas, especialmente en Asia, tienen una estructura celular. Es decir, son pocas personas que integran o conforman el grupo delictivo y no se conocen con las otras células, sino tienen escasa información únicamente aquellos que forman parte de esa organización celular. Es decir, existen diferentes estructuras en la delincuencia organizada. En nuestra realidad sudamericana, centroamericana, especialmente, aquí se ha considerado la estructura de una estructura piramidal. Entonces, lo que busca la cooperación eficaz es que se obtenga información para poder llegar a quienes están en la cúspide de esa pirámide delictual. Sin embargo, esta técnica especial de investigación es un sofisma, es un espejismo. ¿Por qué? Porque se está negociando, por un lado, información que brinda el procesado para poder obtener una reducción de la pena. Esta reducción es del 10%, no inferior al 10% de la pena mínima, si es que se ha logrado dar información para poder procesar a la y no menor del 20% de la mínima si es que no se ha logrado
esta información para capturar a los miembros de la cúpula. Pero, ¿por qué estoy indicando que se trata de un espejismo procesal? Por cuanto la aplicación de esta pena menor que debe pedir el fiscal sobre la base de este acuerdo, que para que sea eficaz debe o supone que el fiscal corrobore toda esa información que le brinde el procesado, porque esta información tiene que ser precisa, tiene que ser verídica y tiene que ser justificable. Y esta necesidad de corroborar la información no le corresponde al procesado, sino que le corresponde a la misma fiscalía, y esto sobre la base del onus probandi. Sobre la base de esta exigencia, sobre la base de esta carga probatoria, es al fiscal al que le corresponde justificar y probar, está diciendo en este caso el procesado. Pero la aplicación de la pena menor, cuando se trata de una cooperación eficaz, supone que el juez, cuando realiza esta individualización judicial, cuando va a determinar cuál es la pena que le corresponde, a esto me refiero con individualización judicial, el juez debe considerar no solamente el acuerdo que se ha realizado entre el fiscal y el procesado para una pena menor o por la petición de una pena menor, sino que debe considerar las circunstancias modificatorias de la infracción. Me refiero a los elementos accidentales del delito, debe considerar las atenuantes y las agravantes. Sabemos que si existe una agravante, no opera las atenuantes. Se puede considerar que esta cooperación eficaz, al brindar el procesado información relevante sobre el hecho, al suministrar datos, al suministrar instrumentos, efectos, bienes, y que estos son verídicos, han sido justificables y son precisos, se podría considerar que esta información es un atenuante transaccional del artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, pese a brindar esta información, evidentemente cuando lo que busca esta misma técnica es que esta persona crea a otras personas que hayan participado en el delito o con los que ha cometido el delito, esta persona se enmarcaría en una agravante específica que es la prevista en el artículo 47, número 5 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, reconocer esa persona que está brindando la cooperación eficaz que realizó o cometió esta infracción con participación de otras personas. Entonces, si por un lado esta persona brinda información importante que permite descubrir a otros partícipes en el cometimiento de la infracción, esa misma delación o esa misma declaración supone que esta persona admita que participó o cometió la infracción con otros. Es decir, que esta persona esté determinando su incursión en la agravante prevista en el artículo 47, número 5 del Código Orgánico Integral Penal. Y al existir una sola agravante genérica en este caso, no operan la aplicación de atenuantes. Esta es una situación que genera incidentes o puede generar incidentes en la aplicación de esta técnica sobre la base de que existe un espejismo al tratar de aplicar esta técnica, donde por un lado se brinda información, pero al mismo lado estoy incurriendo en una de las agravantes que impide, no al fiscal. El fiscal puede acordar una pena menor, pero quien la va a aplicar es el juez, y el juez, para poderla aplicar, debe establecer de que en ese caso no existan agravantes. Y si existen agravantes, en específicamente la del artículo 47, número 5, no opera la aplicación ni ninguna reducción de pena. Otra técnica de investigación es la de incursión o la posibilidad de recurrir a un informante, a diferencia del agente encubierto, que es un policía en servicio activo,
En este caso, el informante es cualquier persona. Se entiende que no es un policía en servicio activo de la unidad que está conociendo el caso. Si se trataría de un policía en servicio activo, entonces lo denominamos agente encubierto, porque se trata de una operación encubierta. El informante no es el policía que está llevando la investigación. Podría ser un policía retirado. Generalmente los informantes son personas que están en la misma organización delictiva, es decir, son otros delincuentes que están participando de esa organización y que actúan por resentimiento con esa organización, o son delincuentes que están formando parte de la competencia de esa organización delictiva. Hay estructuras que controlan territorios y ellos en algunos casos venden información. Entonces, este informante puede ser cualquier persona, pero generalmente es un delincuente que está participando en actividades similares o en la misma organización. Está traicionando a sus compañeros de fórmula criminal, brindando información. Obviamente, esta información que brinda este informante es porque se le da ciertas ventajas económicas o posibilidades de beneficios en otro sentido. Sobre la base de esto diremos de que lo que en el ámbito procesal nos interesa respecto a estos informantes es que estos informantes se los conoce técnicamente como fuentes humanas. Estas fuentes humanas son aquellas que brindan información y brindan información a propósito de una retribución. Y para que se le entregue una retribución, obviamente necesitamos que esta fuente esté clasificada, es decir, existe siempre una clasificación de fuentes para determinar qué tipo de fuente es decir, respecto a la persona, si esa persona es una persona que brinda siempre una información confiable o es una persona que no brinda siempre una información que la fiscalía o la policía va a confiar, es decir, tiene que verificarla siempre. O también se da una clasificación de fuentes sobre la base de qué grado de importancia tiene esa información para la investigación. Es decir, la fuente se clasifica por la persona y por la información que brinda esa persona. Y en todo caso, la información que brinde la fuente es nada más que un insumo para poder verificarlo dentro de la investigación del curso normal. Es decir, la información que da ese informante no es un elemento de convicción. No es un elemento de convicción. En la práctica procesal lo que se hace es esconder la identidad del informante. Casi nunca aparece en un proceso penal una persona como informante, pese a que existe la técnica. Inclusive nuestra legislación dice que a esta persona se le debe, o existe la posibilidad de receptarle un testimonio anticipado, custodiando su integridad, obviamente, pero casi nunca aparece el informante, casi nunca se conoce cuál es el soplón, la persona que está brindando esta información. Lo que se hace en los partes policiales generalmente es indicar que por información de personas que llamaron anónimamente a la línea de información de delitos o por información de personas que no quisieron identificarse, se obtuvo esa información. Pero ciertamente atrás de todo eso existe una persona que está actuando en calidad de informante sin que se conozca que se está ejecutando esta técnica en el ámbito ya formal. Finalmente, la última técnica que se señala en el Código Orgánico Integral Penal es la cooperación internacional, la cooperación penal internacional, y aquí generalmente lo que hace es, o lo que se realiza es un trabajo interinstitucional de la Fiscalía con sus similares en el exterior y asimismo de la policía con la Policía Internacional, llámese Interpol, Europol, etc. Las posibilidades son todas las que se tienen en el ámbito nacional, es decir, esta cooperación penal internacional puede servir para recoger versiones, testimonios, reconocimientos de lugares, poder recolectar documentos
inclusive ejecutar medidas cautelares, es decir, son amplias las posibilidades de recoger elementos de exterior como si se estuviera actuando dentro del país. Y esto a propósito de que la delincuencia organizada, la criminalidad organizada, generalmente rebasa las fronteras de los países, por eso se la conoce como delincuencia transnacional. Entonces esta es una herramienta muy útil cuando esta delincuencia va movilizándose, desplazándose o tiene contactos o nexos dentro del país y fuera de él. Estas son las 5 técnicas especiales de investigación, las 5 TI, esto es las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas o controladas, la cooperación eficaz, la actuación de los informantes y la cooperación penal internacional. También, el mismo Código Orgánico Integral Penal reconoce como una actuación especial de investigación la posibilidad de realizar interceptaciones telefónicas. Y estas interceptaciones telefónicas se realizan sobre la base de una nomenclatura normativa que se conoce como el Reglamento del Sistema de Vigilancia Electrónica. Requieren autorización judicial, obviamente, se requiere autorización judicial para poder interceptar esos números telefónicos y toda la información que surja a propósito de esa interceptación. Actúan otros fiscales y otros policías aquí. Estos fiscales y policías, a más de los que están llevando la investigación, me refiero, son aquellos que trabajan en esta oficina o en esta unidad denominada de vigilancia electrónica. Entonces, en el ámbito procesal, lo que nos interesa es que al momento en que se realice este tipo de actuaciones, determinar que esa información que se está recolectando a través de estas técnicas de interceptación se lleve al proceso de manera legal, a través de una pericia o a través de una actuación que formalmente disponga el fiscal para poder trasladar esa información que se recolecte a propósito de esas interceptaciones con la debida cadena de custodia. Finalmente, y para concluir el análisis de este tema, debemos decir que el Ecuador necesita una normativa más precisa respecto a las técnicas especiales de investigación. Necesitamos un manual o una normativa que determine específicamente los parámetros para el ejercicio de estas técnicas. Las normas que constan en el Código Orgánico Integral Penal no son suficientes para delimitar la actuación de la Fiscalía y la Policía al momento de intervenir con estas técnicas. Se reconoce además que son recursos importantes para poderlos utilizar en el combate a la delincuencia organizada principalmente, pero en la mayoría de los casos estas técnicas no se utilizan de manera adecuada para investigar este tipo de delincuencia organizada. Hemos visto que en algunos casos se pretende continuar investigando la delincuencia organizada como si se trataría de un delito común, es decir, contando con un recurso de primer nivel como son estas técnicas especiales de investigación, se sigue tratando el tema con diligencias básicas que no alcanzan para poder establecer no solamente cómo es que se cometen estos delitos, sino quienes participan en estas organizaciones criminales. Les agradezco por la atención, los invito a que puedan difundir y compartir estos videos de capacitación que estamos realizando cada día jueves. Información amplia respecto a este tema consta en mi página web www.viniciorosillo.com. Les invito a que también sigan atentos a la información que semanalmente se da en esta página a propósito de las capacitaciones que realizamos los días jueves.
Nos veremos el próximo jueves con otro tema que se va a comunicar en la página. Muchísimas gracias por la atención. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier comentario o pregunta que tengan al respecto de este tema, por favor la dejan en los comentarios para poderlos responder oportunamente. Muchas gracias.